Hola, hola, ¿cómo están? Espero que con ganas de aprender y prepararnos constantemente. Gracias, muchas gracias, millón gracias a las personas que se conectan conmigo. Y mientras se van conectando, recuerden poner cuánto están dispuestos a conocer la verdad. Si 0 es nada y 10 es estoy dispuesto a conocer totalmente la verdad. Y hoy tenemos un tema súper bueno. El tema es, ¿cuál es el patrón de dinero que repites? ¿Cuál es tu patrón de dinero que repites? Entonces, este es el tema. Y ahora vamos a comenzar primero indicándoles de qué se trata del patrón. ¿Qué es el patrón de dinero? El patrón es el programa que está grabado en mi cerebro de mis experiencias vividas, es decir, de lo que vi, de lo que escuché, de lo que experimenté cuando era niño, cuando era adolescente. ¿Cuál es mi programa que se quedó grabado, instalado, impregnado en mi cerebro? Y desde ese programa yo repito el patrón. Muy bien, entonces ya sabemos que el patrón es el programa que tengo instalado en mi cerebro de lo que vi, escuché, experimenté en mi niñez, en mi adolescencia, de lo que tiene que ver con el dinero. Entonces, vamos entonces a poner ejemplos y siempre yo pongo ejemplos basados en mi experiencia de vida. Entonces vamos a ir poniendo este ejemplo para que nos vayamos sumando y vayamos dándonos cuenta cuál es mi patrón. Recuerde que no es para juzgar a nuestros padres porque siempre tiene que ver con los padres, con los abuelos, con la familia, los amigos. Todo esto tiene que ver con el entorno en el que viví. Sin embargo, recuerden, no estamos para juzgar, simplemente estamos para darnos cuenta. Entonces, muy bien, vamos a poner un ejemplo en mi propia vida. Y luego ustedes van a ir analizando de qué se trata el patrón. Entonces, miren, yo en mi vida, en mi entorno familiar, cuando era niña, viví recuerden que la pobreza y la riqueza son estados mentales. Entonces, con una madre de mentalidad pobre y un padre de mentalidad rico. No sé, este es mi caso. Puede que usted vivió con 2 padres de mentalidad pobre o 2 de mentalidad rica. Depende de su entorno en el que vivió. Eso ya cada quien va a analizar. Entonces, muchísimas gracias a las personas que se están conectando. Entonces, voy a repetir el tema. ¿Cuál es tu patrón de dinero que estás repitiendo? Hasta ahí. Muy bien, entonces el ejemplo es el siguiente. Yo cuando era niña viví con 2 padres, mi madre pobre y mi madre rica, en el mismo entorno. ¿Cómo reconozco de mi madre pobre? Porque mi madre trabajaba y siempre se quejaba y decía, por ejemplo, hay que trabajar como el burro para tener un centavo. Decía, los ricos son malos, siempre se expresaba de los ricos. Los ricos, dice, las personas cuando llegan a tener dinero cambian totalmente, por completo, ya no son los mismos. Entonces, tenía esas creencias sobre el dinero. El dinero es malo, la gente cuando llega a tener dinero, la gente se hace mal. Entonces tenía creencias negativas y por ende ella trabajaba de costurera y trabajaba de mañana, tarde y de noche. Tenía un patrón de trabajar y trabajar, es decir, adicta al trabajo, y se quejaba de que tanto trabajaba y no tenía el dinero que ella quería. Sin embargo, del otro lado, mi padre en cambio era de mentalidad rica. A pesar del no haber, porque en ese entonces estoy hablando de hace, yo 60, mi padre unos 90, estoy hablando de hace unos 90 años atrás, donde máximo alcanzaban hasta la escuela. Entonces él terminó la escuela y con esos pocos estudios, en ese entonces era mucho, llegó a ser gerente de una cooperativa muy joven, en lo que él podía hacer préstamos y por ser gerente
siempre tenía, bueno, sus concesiones en lo que es intereses, entonces le salía muy bueno hacer préstamo y con eso invertía en tierras, hacía producir las tierras y de las tierras sacaba el producto a vender, con lo cual mi padre era una persona ahorradora que invertía y que sacaba en este caso el beneficio de invertir. Entonces, mire, yo tuve dos padres al mismo tiempo, mamá pobre, vamos a hablar, mamá pobre de mentalidad, recuerden, mamá de mentalidad pobre y papá de mentalidad rico. Sin embargo, escúcheme, como casi mi papi siempre viajaba y todo, casi yo no estaba muy conectada con papá, más era con mi mamá que ya pasaba todo el tiempo en casa y se quejaba siempre del dinero. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué patrón repetí yo? Repito el patrón de mamá, es decir, de mentalidad pobre, que hay que trabajar duro para ganarse un centavo. Entonces, yo repito ese patrón y ¿qué pasa cuando ya empecé a trabajar, ya empiezo a tener mis hijos y empiezo a trabajar de mañana, tarde y de noche, con lo que mi cuerpo colapsó hasta un punto de casi darme un derrame cerebral porque mi cuerpo no descansaba, porque mi patrón era hay que trabajar duro y sacarse, como dicen, la madre trabajando, la madre trabajando para tener dinero. Entonces repito el patrón de mentalidad de pobreza. Ahora me van a preguntar, ¿por qué no repito, por qué no cogí el patrón de mi padre rico? Porque mi padre en ese entonces era de las personas autoritarias. Si es que algunas personas me están escuchando que son de mi edad, en ese tiempo las personas eran bien rígidas, autoritarias, frías, diría, no nada expresivas. Entonces, mire, yo siempre de pequeña decía, yo no quiero ser como mi papá, yo de grande no quiero ser como él, yo no quiero ser rica porque es autoritario, es frío, no es expresivo, yo no quiero ser como mi papá. Entonces tomé eso, mire, entonces tomo el patrón de mamá, el patrón de mente pobre y a pesar de tener el programa que viví con una persona, mi padre rico, ¿qué pasa? Que yo eliminé, es decir, es el significado que tú le pones. Entonces yo dije, no, yo no quiero ser como mi papá, pero yo vi en el tema emocional, no de lo del dinero, pero yo dije, yo no quiero ser como mi papá, porque asocié con lo que mi madre me decía. Entonces yo asocié y dije, no, los ricos son malos, autoritarios, fríos, déspotas. No, yo no quiero ser como, ¿qué tal? Entonces imagínense el programa. Entonces yo mucho tiempo trabajaba hasta que el cuerpo colapsó y tuve que elegir, porque recuerdo que cuando fui al neurólogo me dijo, usted va a elegir, tiene 3 trabajos, escoge el que más le produce y elimine el resto, deje esos trabajos para otras personas que necesitan, porque usted está cogiendo 3, 4 trabajos ahí mismo, elige el que más le produce. Entonces, mire, el patrón que yo repetí fue el patrón de mi madre. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué patrón estás repitiendo tú? Porque recuerde que si usted no se da cuenta, no abre su conciencia, su mente, y está desde el inconsciente, repite lo mismo que vivió, lo mismo que experimentó. Por ejemplo, tengo el caso que de una persona que vino a consulta y decía, yo no sé qué pasa con el dinero, siempre dice, tengo dinero, o sea, llega dinero a mis manos, pero se me va como el agua. Entonces dice que vivió con un padre que trabajaba, pero se gastaba todo en alcohol, perdón, tomaba. Entonces ella vivió con un padre pobre, es decir, ganaba y gastaba todo en el alcohol, todo lo que ganaba se iba, es más, no aportaba a la casa. Y de paso vivió con mamá que trabajaba, es decir, 2 personas de mentalidad pobre. Imagínese lo que sucede entonces, usted de adulto llega a tener dinero y como no tiene en su programa el padre de mentalidad rico o la mentalidad rica nunca aprendió a ahorrar, invertir y a vivir de las utilidades, ¿qué pasa entonces? Que en este caso de 2 padres, mamá pobre y papá
pobre, de mentalidad pobre. ¿Qué pasa? Que ella de adulta tiene dinero, pero como tiene esa mentalidad de gastar, de gastar, de gastar, de gastar, se gasta, se gasta, se gasta y nunca ahorra, ahí sí vamos a decir ni un centavo. Entonces, mire, ¿qué tipo de patrón repite? Vamos a poner en cambio el caso de dos personas ricas, porque mire, porque pasa lo siguiente. Imaginémonos que el papá tiene inversiones, empresas y todo eso. Muy bien. Y vive este chico. Mamá también es inversionista, los dos empresarios. Pero ¿qué pasa? Que le absorbe tanto el trabajo. Estoy hablando de los casos que vienen a consulta. Entonces, imagínese, trabaja y trabaja y trabaja y sabe lo que dice el chico después de haber vivido en un entorno que con todo lo material, porque ha tenido de todo, hasta empleados y todo. Bueno, como sería, imagínese la vida de una persona rica, millonaria, que sin embargo lo que pasa es que, ¿qué pedía? ¿Qué creen que pedía el hijo? 18 años y estaba haciéndose adicto. Entonces, ¿qué pedía este chico? Pedía que atención, la presencia de papá y mamá en los momentos donde más ellos necesitaban. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces olvidamos por ir en esto de tener, olvidamos la prioridad que es la presencia de papá y mamá. Es decir, no estamos diciendo que deje de trabajar. Recuerden que en la vida es todo un equilibrio. Es decir, si vivió con dos padres de mentalidad rica que trabajaban, tenían negocios, invertían y todo esto, pero no pusieron atención a sus hijos, resulta que el hijo necesita el afecto, necesita expresión. Recuerden que en el ejemplo que yo les puse, por ejemplo, yo dije, no, yo no quiero ser rica porque yo nunca vi un gesto ¿qué le digo? De expresividad, un gesto de amor. Entonces, usted dice, claro, me da de todo, yo tengo de todo, pero necesito que alguien me abrace, me diga te amo, que alguien esté pendiente de mí, que me ponga atención. Entonces, recuerde, dese cuenta usted qué patrón viene repitiendo. Si usted tuvo un patrón de mamá pobre, tuvo también a papá pobre, dos mentes pobres, dos mentalidades pobres. ¿Qué cree que patrón tiene usted? Una mentalidad de pobre. Entonces, mire, se trata de darme cuenta y hacer conciencia. Entonces, en mi caso, yo digo, wow, vengo repitiendo el patrón de mi mamá. Entonces, aquí y ahora, haciendo conciencia, digo, aquí y ahora yo decido. Como yo tuve un padre rico, digo, yo decido activar en mí todas esas habilidades y capacidades de mi padre rico. Yo decido ahora. Entonces empiezo a decir, amo a la gente rica, admiro a la gente rica, amo a los hombres ricos. O sea, si ve, me estoy conectando ya con la parte donde yo eliminé en mi inconsciente, no estaba. Yo no quería eso, no estaba en mi inconsciente. Pero ahora digo, entonces yo activo en mí todas esas capacidades, esas habilidades de mi padre rico. Y es más, queda en mi cerebro conectado cuando yo tuve unos 14, 15 años, mi padre murió y recuerdo que fuimos a Quito y las últimas palabras de mi padre fue, a partir de ahora lo único que puedes hacer es estudiar, aprender y prepararte constantemente, que es lo único que te va a llevar al éxito. Entonces, mire, activo todo eso y digo, wow, gracias, papito lindo, te amo, gracias por ser mi inspiración, mi admiración y a partir de ahora activo todas tus habilidades y capacidades. En caso de que tuviera dos personas de mentalidad pobre, usted les devuelve y les dice, te devuelvo todo tu dolor, toda tu pobreza, les devuelve a los dos, a partir y con todo el amor del mundo. Gracias por darme la vida. Empieza primero, gracias. Haga este ejercicio hoy y va a ver que se va a sentir súper más tranquilo. Si es de mentalidad pobre, entonces primero diga, gracias por darme la vida, gracias por todo lo que me diste, por todo lo que me enseñaste. Sin embargo, a partir de hoy,
te devuelvo, elimino, borro, te devuelvo toda tu pobreza mental. Te devuelvo todas tus carencias, toda tu pobreza mental, te devuelvo. Y a partir de ahora yo activo mis habilidades y capacidades para administrar mejor el dinero. Y yo elijo mi patrón. Si se da cuenta, entonces qué lindo que usted pueda eliminar. Y es decir, recuerden, todo desde el amor, no desde porque si dice, por tu culpa, por ejemplo, es por tu culpa, mamá, por tener mentalidad pobre, yo soy pobre. No, porque ahí usted está actuando desde la culpa y la culpa es una emoción muy pesada. No, sí, sin culpar. Recuerden que dije desde el principio, no estamos para culpar ni criticar, sino desde el amor devolver todo el dolor que ellos vivieron porque no me pertenece. Simplemente yo estuve en el entorno. Yo de niño o de niña estuve en el entorno, pero lo que ellos vivieron fue de ellos, no era mío. Entonces digo, les devuelvo, si son dos padres ricos y que trabajaban y que no eran equilibrados, no me ponían atención, entonces les devuelvo toda la carencia, toda esa pobreza mental, en este caso falta de expresión de amor. Claro, me dieron todo lo material, sin embargo yo necesitaba expresiones de amor. Entonces les devuelvo toda esa carencia de amor. Y a partir de ahora yo activo en mí el amor. Y entonces empiezo primero, recuerden, amándome a mí, respetándome a mí y valorándome a mí. Entonces, qué hermoso que podamos hacer las paces con cómo nos hemos relacionado hasta aquí con el dinero. Porque recuerden que en el inconsciente está grabado todo lo que vivió. Y al hacer conciencia, y nosotros llamamos a ser consciente el inconsciente, es lo que estamos haciendo ahorita, darme cuenta qué es lo que repetí, qué patrón repetí para nunca más volver a repetir y decir, sé que mi mamá vivió de esta manera, entonces es la mentalidad de ella. No es mi mentalidad. Devuelvo esas carencias, ese dolor que sufrió mamá con todo lo que vivió trabajando y nunca tuvo tiempo ni para ella, un momento para disfrutar de ella. Entonces imagínese, devuelvo todas esas carencias y activo ahora, si es que fueran de dos mentes pobres, activo ahora el amor en mí. Entonces, qué hermoso que podamos hacer este trabajo. Recuerden, por favor, que pueden compartir esto para que otras personas también puedan analizar y decir, wow, he estado repitiendo tanto tiempo el patrón, por ejemplo, de mamá, de trabajar, de gastar, o he estado repitiendo el patrón de papá, que ahorra y ni siquiera se da a él nada. ¿Qué patrón? ¿Patrón de mentalidad rica o patrón de mentalidad pobre? Entonces, con esto usted se va a relacionar mejor con el dinero y va a ver que el dinero va a venir a usted ya tranquilamente, no se le va a ir de sus manos porque se está aprendiendo a hacerse, vamos a poner una palabra, hacerse amiga o amigo del dinero. Se empieza a relacionar, ya no está rechazando, ya no está culpando a nadie ni nada, ni tampoco se culpa a usted, porque también lo peor es culparse. Por ejemplo, si alguien le robó, si alguien le estafó, no sé, lo peor que puede hacerse es culpar, es eliminar esa situación de culpa y decir eso ya pasó, ni culpo ni me culpo a mí nunca más y a partir de ahora yo creo la vida que yo me merezco y me relaciono mejor con el dinero. Muchísimas gracias por las personas que se conectan y recuerden, por favor, es que si no estamos dispuestos a conocer la verdad, siempre vamos a vivir con la mentira que nos han contado. Entonces es importante que usted comente en el video y diga 10. Si es que usted dice, estoy dispuesta a conocer totalmente la verdad, 10. Quiere decir, estoy abierta a conocer la verdad. Y si quieren que siga subiendo videos, por favor, pónganme un me gusta. Así es que les amo mucho y recuerden que todo lo que hago, lo hago con todo el amor del mundo. Hasta un próximo video. Chao, chao.